Entonces viven alrededor de eso. Lo mismo pasa en Reino Unido, ¿no? Esta cosa de que dijo, que si se movió, que... Pero hay una preparación emocional y política en términos de la aceptación de que algo así pudiera ocurrir. Entonces, en un tiempo en que las mujeres empiezan a ocupar cargos, digo, nosotros ya el martes que entra tendremos ya a una presidenta por primera vez en 200 años, pues es obvio que esto empieza a ser, va a ir siendo y cada vez más, y las próximas décadas, cuando esta chica crezca, bueno, no, es obvio que estarán ocupando más mujeres lugares de este nivel. Entonces, esto es parte del debate que hay en ese país, en la discusión sobre la pertinencia, el gasto inútil o qué representa, para muchos dicen, no, la paz y la cohesión social de ese país. Eso es problema de ellos. Para nosotros es un representante en términos, digamos, más decorativos, más de la festividad y por tanto, pues la respuesta a mí me encantó de parte de la doctora Claudia Sheinbaum diciendo, bueno, hay una cuestión donde el protocolo se siguió tal cual y tampoco es una cuestión que nosotros vamos a dejar pasar el hecho de que hubo una carta que envió nuestro presidente hace ya varios años, muy al inicio del sexenio, en la cual se filtra esta información, ya se ha mencionado, y que el gobierno español, ahí sí, digamos, el rey, no responden a algo que quiero poner en un contexto, Braulio, porque es súper interesante y dejarnos de la parte meramente, yo decía, de farándula. Mira, hay una discusión sobre esto que se llama justicia transicional, que es todo un concepto que se ha llevado a cabo en muchas partes del mundo, Sudáfrica, en mismo Argentina es un caso ejemplar en esa discusión, pero que se ha llevado a cabo y se esperaba en México de una manera en la cual se pongan en el banquillo de los acusados a muchos de los que han alterado, digamos, la historia de cada país en términos de una violencia de Estado, una violencia estructural, que entran temas como el de hoy, Ayotzinapa, ¿no? Pero eso que en otras partes ha tenido esa formalidad, aquí no se hizo de esa manera, no se ha hecho en ese protocolo que otros países siguieron, lo cual no quiere decir que no hemos avanzado también en esa ruta. ¿Y en dónde entran algunas de las señales? Bueno, entre otras, este capítulo inconcluso, ciertamente, y muy lamentable del tema de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo, en esto de que el Estado, no el presidente, no un político, no, el Estado, como lo que simboliza, hace un perdón histórico a algunas comunidades o incluso momentos históricos que tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con, no sé, las comunidades yaquis o mayas, que el gobierno mexicano, por ejemplo, hizo un perdón histórico a estos grupos, a la comunidad china, porque la comunidad china en nuestro país fue violentada de una manera muy severa a principios del siglo XX, en pleno momento de la Revolución Mexicana, como comunidad china, como tal. Entonces, el gobierno, digamos, en sus portavoz, el propio Estado, reconoce, acepta, y una forma de resarcir, digamos, lo que llaman perdón histórico, no es que va a cambiar la historia ya es, y lamentablemente quien sufrió lo sufrió, pero es como un mensaje de como ponerle un punto a partir del cual puedes repensar esa relación y decir, bueno, la disculpa implica que te reconozco tu duelo, reconozco lo que eso significó y es una forma de resarcir el daño simbólicamente hablando. Esto ha pasado en muchas partes del planeta, ha pasado en términos muy acotados, por ejemplo, en Canadá, ya han dado varios ejemplos y que me parece que es interesante porque ilustran también esta discusión moderna, contemporánea. Entonces, el hecho de que el presidente López Obrador le haya pedido, o le iba a pedir y se filtra esta carta, esta discusión, abrir esta discusión, no era para doblegar al Estado español, por Dios, es una entidad tan respetable en su momento actual y tan digna, sino para que juntos, y en esa lógica de esta construcción, digamos, contemporánea, pudiera traer a colación una revisión. Y en ese sentido, bueno, sí, reconoces, no ellos presentes, no los españoles de hoy, ni nosotros somos tampoco la población que vivió hace 500 años en este país. Sí, algunos descendientes pueden decir, bueno, te encuentro una relación más, un vínculo más cercano a ese agravio.
pero es algo que al final de cuentas nos ennoblece como sociedades, como culturas, como naciones, en la cual al final digamos, la relación parte de un nuevo principio y digo, bueno, reconozco el daño que provoqué históricamente, simbólicamente, y al mismo tiempo también, digamos, hago un corte para que en mi propia sociedad se discutan estos temas de una manera distinta. Para España es muy difícil porque mucha de su identidad está, digamos, fincada exactamente en lo que significa su idea de la hispanidad a partir de la conquista, pero también implica que las jóvenes generaciones españolas, y bueno, lo estamos viendo en esto que yo discutí al principio, pues han abierto ese debate. Y para México significa también un reconocimiento del propio duelo colectivo, simbólico, no a ti, no a mí, sino a nuestra nación como un todo. Entonces, creo que eso, no poderlo captar, obviamente lo captan, digo, sino se fingen en una cuestión que me parece que abarataron una posibilidad tan importante, porque al final de cuentas, y te lo digo de pasadita, España como país contemporáneo se perdió la gran oportunidad de haber tenido a un aliado que es México para muchas otras discusiones, en las cuales no solamente esto de que si sacan un dineral de México y bueno, pues digo, son negocios que además están al amparo de la ley, entonces pues digo, porque al amparo de la ley son las tarifas que cobran en los bancos, mientras sigan esas tarifas, o sea, es legal, es legal. Entonces, ahí está esa discusión, Braulio, y habría muchos más ejemplos, pero creo que no sirve de nada querer ¿no? meterse en esa discusión de cómo se atreven. No, estamos hablando de algo que tiene que ver con el tiempo nuestro como seres humanos. Se discute en todo el mundo, hay perdones históricos, hay además, digamos, también se tiran estatuas que por un siglo, 2 o 3 o 5, han sido también representaciones del poder que hoy están negadas también porque la historia ya los coloca en un lugar distinto. Así es, y también creo que España pues deja ir la oportunidad de un proceso de justicia transicional que ahorita explicaba muy bien, que también parte de dar garantías de no repetición, es decir, hoy sería muy difícil que se repitieran los agravios que ocurrieron en la colonia, pero también sería importante que se hiciera esta reparación del daño, aunque sea simbólica, con pueblos que también fueron muy agraviados, no solamente por la corona española, sino también por el propio Estado mexicano, y eso era lo que se planteaba en la carta. Lastimosamente, pues no hubo ni siquiera respuesta, hubo una filtración. También ahora ya el presidente Pedro Sánchez parece que hace una filtración de la conversación que tuvo con la doctora Claudia Sheinbaum. En fin, vamos a ver qué pasa con esta situación. Doctora, le agradezco mucho por acompañarnos, por la discusión y nos vemos por acá la próxima semana. La próxima semana ya tendremos presidenta. Bueno, este país seguirá estando, digamos, en la vanguardia de los grandes cambios que el planeta también requiere, ¿no? Y es un mensaje muy padre de nuestro país al mundo que vamos a tener una presidenta mujer y bueno, también, digamos, despedir al presidente López Obrador, que desde mi punto de vista ha sido un excelente presidente y yo celebro estar en este momento en la vida para poder acompañar este proceso. Muy, muy contento. Acá lo estaremos comentando la próxima semana. Vamos a una pausa y ya regresamos.